¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, este teórico es para primer año. Va a tratar sobre los contenidos del capítulo 3, es decir, el renacimiento, ¿no? Bueno, muchas veces por ahí escucharon la palabra renacimiento, como que es importante para la pintura, es importante para la escultura, es importante para la arquitectura y es importante para un montón de otras cosas. Pero muchas veces no nos preguntamos realmente qué quiere decir renacimiento. Y el renacimiento, tal cual lo dice el nombre, tal cual lo dice la etimología de la palabra renacimiento, es que renace algo, vuelve a renacer algo. ¿Qué es eso que vuelve a renacer? Bueno, es algo que nosotros vimos en el primer teórico, algo que había muerto. ¿Mm? ¿Qué es lo que había muerto que volvió a renacer y que estuvo muerto durante casi toda la Edad Media? Bueno, eso que murió fue el mundo antiguo. Entonces el renacimiento trata de eso, del renacer de la cultura antigua, del renacer de la Roma clásica y de la Grecia clásica. Más directamente a eso se refiere el renacimiento. Pero bueno, todo esto sucede por algo, ¿no? No gratuitamente renace aquel mundo que había muerto con la caída de las ciudades, recuerdan, con los saqueos de Roma y demás, con el inicio de la Edad Media, se terminó y se dio por tierra con el mundo clásico. ¿Eh? Pero bueno, esto tiene una explicación y las explicaciones tienen que ver con lo que veníamos viendo del capítulo 2. Es decir, ¿se acuerdan con los cambios en el mundo agrícola que tuvieron como consecuencia la producción de un excedente? Ese excedente al mismo tiempo fue reviviendo un poco dos actividades perdidas durante la Edad Media, o por lo menos que habían perdido la dimensión que supieron tener, que son el comercio y la industria. Entonces, estos cambios que se dieron en el campo, estas mejoras, permitieron que haya más gente, más población y haya más comercio y haya más industria. Alrededor de este comercio y de esta industria, recuérdense que fueron reapareciendo las ciudades que habían muerto también con el mundo clásico, ¿no? O que habían muerto, que habían caído en desgracia con el mundo clásico, las ciudades. Y dentro de las ciudades y dentro de estos burgos, qué sector social fue haciendo aparición? Fue haciendo aparición la burguesía. Bueno, bien, alrededor de esta burguesía es que va a orbitar esto que se llama renacimiento, ¿no? Eh, Principalmente el renacimiento viene a llenar aquellas inquietudes que la burguesía tenía, que ahora vamos a ver de qué clase son y que son bien diferentes a las de la Edad Media, digamos. ¿Recuerdan ustedes qué conocemos nosotros por Edad Media? Bueno, un mundo teocéntrico. ¿Qué quiere decir que sea un mundo teocéntrico? Un mundo donde el centro de atención, el centro de toda reflexión es Dios. Entonces así nosotros vamos a ver cómo esto va a tener que empezar a cambiar necesariamente para hacer un mundo más a imagen y semejanza ya no de Dios, sino de este hombre nuevo que estaba surgiendo alrededor de la burguesía y sus necesidades de expansión económica, de búsqueda de gloria terrenal, de buena posición en esta vida y demás. Entonces, nosotros podemos hablar que se había iniciado durante el siglo XI, se había iniciado una serie de cambios en el campo que hicieron al restablecimiento del comercio y demás, hasta que vino la peste, ¿recuerdan? Bueno, ¿qué pasó con esta peste? Esta peste terminó matando el 35% del campesinado, pero obviamente también el comercio y demás empezaron a decaer. Bien, o sea, al morirse el 35% de la población, se muere el 35% del mercado. Es lo mismo que el Chaltén tenga el 35% menos de turistas. Digamos, se va a sentir económicamente. Luego de este interregno, de este impas, digamos, que fue la crisis de la peste bubónica, la crisis del siglo XIV,
Hubo un periodo, se retomó el periodo de expansión económica, de aumento de la producción y por supuesto también de aumento de la población. Entonces, esta expansión económica y este aumento de la población hicieron que en Europa haya una recuperación. Entonces a esto le llamamos la recuperación de Europa, le llama el libro, ¿no? Una vez terminada la peste, una vez restablecida la situación, se inicia de vuelta el periodo de expansión económica que había empezado antes de la peste y al mismo tiempo también aumenta la población al nivel que había antes de la peste. Por lo tanto, si hay aumento de población, hay aumento de mercado. Si hay aumento de mercado, hay expansión económica. Es decir, la expansión económica y el aumento de la población van estrictamente relacionados. Y al mismo tiempo, toda la expansión económica, la expansión de productos agrícolas y demás, hizo también al aumento de población. Es decir, que acá hay una interrelación que hace a la recuperación de Europa. Bueno, con la recuperación de Europa eh, se empieza a desarrollar el comercio y las manufacturas se comienzan a desarrollar. Y al mismo tiempo se produce un fenómeno relacionado a lo que veníamos viendo con la centralización del poder, que es la formación de los estados modernos. ¿eh? Recordemos cómo era la fragmentación del poder, ¿no? Que el rey no tenía todo el poder sobre Francia, vamos a decir, sino que el poder más bien estaba en manos de la nobleza. Pero nosotros vimos que esta nobleza se debilitó. Se debilitó porque, y bueno, ¿se acuerdan que en la crisis del siglo XIV se murieron muchos campesinos y estos campesinos le pagaban tributo al señor? Entonces eso que esos campesinos pagaban ya los nobles no lo recibían. Por lo tanto, se fueron debilitando paulatinamente. Y a esto le podemos sumar que el rey empezó a conseguir una fuente independiente de ingresos que la que le atribuía la nobleza, ¿no? Porque antes, ¿cómo era? El campesino le pagaba al noble, el noble le pagaba al rey. Bueno, ahora el rey tiene una nueva fuente de ingresos, que son los impuestos y los préstamos que le concedía la burguesía. ¿eh? Por lo tanto, vimos que el rey el poder del rey aumentó y disminuyó el poder de la nobleza. De esa forma, el poder se va centralizando alrededor de la figura del rey. Así es como tenemos una centralización del poder político. Alrededor de esta centralización del poder político se conformaron lo que hoy conocemos que antes no existían como los estados nacionales. Ustedes van a ver que no existía algo como Inglaterra, ¿eh? que no existía algo como Francia. Francia e Inglaterra como estados, tal cual los conocemos hoy, nacen por esta época que nosotros vamos a insistir en llamarla Renacimiento. Pero por ahora ni la formación de los estados modernos ni el desarrollo comercial de por sí me explican por qué le llamamos Renacimiento. Bueno, todo este desarrollo comercial y la formación de los estados modernos o la necesidad de formar un estado moderno requirieron de nuevas formas de pensar, nuevas visiones del mundo, que ya no sean visiones tan arcaicas e inútiles como las que sostenía la Edad Media. ¿A qué le quiero llamar o qué es lo que nosotros podamos conocer como visiones arcaicas? En principio, si nosotros vemos que este pensamiento, que esta era estaba siendo comandada principalmente en lo intelectual por la burguesía, vamos a pensar qué es lo que quiere un burgués y qué es lo que el mundo le podía brindar a nivel intelectual o cultural. El burgués quiere hacer plata, digamos, quiere comerciar, quiere tener una linda casa, quiere tener lindos vestidos, quiere ascender socialmente, es decir, que quiere vivir en este mundo. ¿Y qué nos proponía el cristianismo? El cristianismo nos proponía algo bien humilde, digamos, que era pasar esta vida que va a ser muy efímera, ¿no? que va a terminar muy rápido,
pasar esta vida sin importarnos demasiado qué es lo que pasa en esta vida, sino más que nada nos proponía una visión contemplativa de la vida, una visión de adorar a Dios, digamos, como que Dios era la explicación de todo, como que Dios era la verdad de todo y todo era verdad en cuanto está relacionado con Dios. Por lo tanto, nuestra vida, la verdad, no estaba en esta tierra, estaba en otra tierra. Pero además nos proponía, digamos, la cultura del medioevo, nos proponía a vivir según la palabra de Dios, según los evangelios y demás. Eso para el burgués sería muy difícil. Recuerden lo que dice Cristo sobre los ricos. Recuerden aquello que dice Cristo sobre los ricos. Va a ser más difícil que un camello entre por el ojal de una aguja a que un rico llegue al reino de los cielos. Es decir, la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, el mundo cristiano, el mundo medieval, estaba hecho a imagen y semejanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios renegaba de las riquezas en este mundo, renegaba de cosechar gloria en este mundo, renegaba del afán de la codicia y de un montón de cosas que eran, digamos, en sí la forma de ser de la burguesía, sin decir que esto es bueno o malo. Bueno, si somos católicos sería malo, pero la visión que tendría el mundo medieval sobre este nuevo sector social y sus actividades, bueno, iban a dejar mucho que desear. Por lo tanto, se necesitaba una nueva visión del mundo. Esta nueva visión del mundo va a tener que ver con dos aspectos principalmente, o lo vamos a ver reflejado en dos en dos aspectos, en el arte del Renacimiento, y en la forma de pensar del Renacimiento que le vamos a pasar a llamar humanismo. Y es este humanismo el que vamos a estudiar ahora con más detalle. ¿Qué es el humanismo? Bueno, ya el nombre nos está diciendo algo. ¿El nombre qué nos está diciendo? Que el humano va a ser el centro de la atención. Es el humano aquello que va a ser más importante que cualquier otra cosa. Es decir, y entonces podríamos decir que este humanismo, que es la forma de pensar principalmente del Renacimiento, va a tener tres pilares principales. En principio, la exaltación de la cultura greco-romana. ¿Qué es la exaltación de la cultura greco-romana? Que el mundo de Grecia y Roma va a entrar de nuevo en consideración. Digamos, por mucho tiempo el mundo medieval renegó de Roma, ¿no? Como que Roma, la Roma clásica, había sido un mundo pagano, ¿eh? Un mundo de fornicadores y buscadores de riqueza y sangriento y esclavizador, un montón de cosas y connotaciones negativas con las que había vivido el mundo romano. Además de que había prácticamente dejado de existir el mundo romano. ¿Tá? ¿Por qué? Porque dejó de existir aquello que había hecho grande a Roma. Dejó de existir el comercio, dejó de existir la gran industria o la gran actividad económica relacionada a un mundo europeo. Por lo tanto, Roma era una cuestión muy lejana para todo el mundo, ¿no? Y además que estaba relacionado con Roma había matado a Cristo, Roma era pecadora, Roma era fornicadora y demás. Entonces, fuera Roma. Bueno, en el humanismo vamos a ver que la cultura greco-romana fue tomada de vuelta en consideración. Esto se debe principalmente a que la Edad Media fue, por lo menos para Europa Occidental, fue principalmente, se la conoce la mayoría de las veces como una época, una edad oscura, ¿no? Una edad que nadie leía, que nadie se cultivaba, solamente muy pocas personas eran cultas.
Es decir, que Platón, Aristóteles, Tito Livio, Plutarco, Salustio, todas esas personas ya no se leían más, hacía 1000 años que no se leían, pero de repente recuerdan que vienen las cruzadas, ¿no? Las cruzadas, ¿qué significaron? Las cruzadas, Platón, Aristóteles y todas esas personas que habían escrito hacía ya casi 2000 años, eh, habían sido recuperados por los árabes. Por lo tanto, cuando fueron a las cruzadas los europeos, volvieron a tomar contacto con estos libros, con estas cosas, con esta filosofía, con esta forma de pensar, que es una forma de pensar más parecida a la de la burguesía. Acuérdense que las bases del mundo clásico están en la ciudad. Roma era una ciudad, Atenas era una ciudad, es decir, el mundo clásico era un mundo civilizado que giraba alrededor de la ciudad. Por lo tanto, si nosotros vemos que ahora en el Renacimiento estaba renaciendo la ciudad y alrededor de la ciudad toda una serie de actividades, ¿cuáles son esas actividades? Principalmente el comercio, principalmente la industria, eh, vamos a poder encontrar más cosas que ver con lo que escribían los griegos y los romanos en sus ciudades que lo que escribían los monjes en los monasterios, en el medio del campo, ¿no? Por lo tanto, Platón, Aristóteles, los romanos y demás tenían más respuestas para este nuevo mundo de ciudades que lo que tenía toda la Edad Media. ¿Eh? Los libros que tenían 1000 años o más de 1000 años tenían más respuestas para el mundo de aquel momento, del Renacimiento, que lo que tenían los libros de la Edad Media. Por lo tanto, así es como que se recupera el mundo greco-romano, porque es un mundo que daba muchas más respuestas a los interrogantes que se generó este renacimiento de las ciudades, este renacimiento del comercio y de la industria. Luego, otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con el nombre humanismo es el antropocentrismo. Antropo, hombre, ¿no? Centrismo centrado alrededor del hombre. El pensamiento del humanismo, como bien la palabra humanismo deja sospechar, digamos, va a girar alrededor del hombre. El centro de atención de todas las cosas, la referencia de todo, va a ser el hombre. En la Edad Media, ¿quién era? Dios. ¿Y quién era en la Edad Antigua? El hombre. La Edad Antigua era humanista. ¿eh? Luego, durante la Edad Media, se negó toda verdad en el hombre. El hombre era carne, era pecado, era un momento totalmente olvidable en la eternidad del alma, ¿no? Por lo tanto, ahora no, ahora vamos a tomar al hombre de vuelta como el centro de reflexión y no a Dios. ¿Está bien? Y después, por supuesto, gran característica del mundo moderno, el mundo moderno, vale decirlo, parte de acá, desde la Edad Media, desde el Renacimiento hasta el día de hoy. Es la Edad Moderna, entonces tenemos la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, que nace en el Renacimiento y todavía estamos viviendo. ¿Y por qué se basa también esta época de hoy? ¿Qué es lo que también nosotros les enseñamos en el colegio a ustedes? Que todo conocimiento nace de la razón y de la experiencia. No puede haber cuestiones de fe, no puede haber cuestiones dogmáticas. Si vos me querés imponer algo, me vas a tener que explicar racionalmente por qué me lo estás imponiendo. Y al mismo tiempo, esos razonamientos tienen que estar apoyados en la experiencia. ¿Está bien? Y la experiencia se va acumulando y va haciendo que este mundo sea cada vez mejor. ¿Está bien? Entonces el conocimiento es basado en la razón y en la experiencia. Muy importante saberlo. Entonces acá tenemos los tres pilares que vuelvo a repetirlo. La cultura grecorromana, el antropocentrismo y la razón y la experiencia. Ahora bien, principalmente, ¿dónde
tuvo, dónde fue más fértil el Renacimiento? Bueno, fue más fértil donde estaba la burguesía más poderosa y la burguesía más próspera. ¿Dónde estaba la burguesía más próspera de Europa? En Italia. ¿Por qué en Italia? Porque eran todos los comerciantes. Ustedes recuerden Marco Polo, por ejemplo, la familia Polo eran italianos. Los Colombo eran italianos. ¿Quiénes son los Colombo? La familia de Colón. Es decir, los Medici, que era el hombre más rico de aquel momento, era Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que era florentino, es decir, eran todos italianos. Por lo tanto, el Renacimiento principalmente se cultivó en Europa, pero se expandió rápidamente por todo el continente. ¿Por qué se expande rápidamente? Bueno, principalmente por dos cosas. Una, la aparición de la imprenta. ¿Cómo se escribían los libros de la época de Platón hasta la invención de la imprenta? Bueno, pasaba alguien que sabía leer y escribir, copiaba el libro y hacía otro libro. Es decir, que si vos querías un libro, vamos a decir, vos querías la política de Aristóteles, tenías que ir a un escriba, a una persona que sabía escribir, pagarle mucha plata para que te transcriba el libro. Te transcribía el libro y estaba meses, si no años, transcribiéndote el libro hasta que al final te lo mandaba. Entonces eran muy pocos los que podían acceder a los libros. Es así como que la imprenta irrumpe y crea una revolución. Fíjense que ahora yo voy a tener un durísimo trabajo de hacer los moldes de la imprenta es como un sello, ¿no? Un sello que tiene toda una página, vamos a decir, esta página. Yo armo esta página, la armo, le pongo letra por letra en metal, lo pongo en una prensa y lo pongo sobre la hoja, se marca la hoja y queda. Y así lo hago varias veces. Entonces, hacía el libro una vez y era difícil, pero después ya podía venderlo ilimitadamente todas las veces que quiera. Entonces, ¿qué pasó? Los libros bajaron notablemente de costo y al mismo tiempo la velocidad de difusión. Por lo tanto, la imprenta fue fundamental para difundir el humanismo, que rápidamente se difundió, valga la redundancia, por toda Europa. Y después otra cuestión fue muy importante, la aparición de nuevas academias. Antes se enseñaban solamente en los monasterios y demás, en las universidades eclesiásticas, ahora van a aparecer la Sorbona, Salamanca, un montón de otras universidades que se van a encargar de expandir los principales preceptos del humanismo. Al mismo tiempo, ¿qué significó el humanismo? Bueno, antes, si se largaba a llover, ¿qué decía yo? Bueno, se larga a llover porque Dios así lo quiere, por lo tanto es totalmente intrascendente lo que yo sepa de la lluvia, porque si total es Dios el que va a hacer que llueva cuando Él quiere, por lo tanto lo que tengo que hacer es rezarle a Dios, no ponerme a ver de dónde viene la lluvia. Si llueve es, bueno, algo habré hecho bueno o algo habré hecho malo. Voy a rezar y pedirle a Dios que llueva o que deje de llover. Pero ahora con el humanismo va a haber una búsqueda de nuevos conocimientos. Nuevos conocimientos que van a tener que ver con algunos de esos pilares que dijimos del humanismo. ¿Cuáles son esos pilares? La razón y la experiencia, ¿recuerdan? Entonces esta búsqueda de nuevos conocimientos va a tener que ver con la razón y con la experiencia. Por lo tanto, los nuevos conocimientos que va a buscar el humanismo van a ser conocimientos racionales. Llueve porque se produce un proceso de evaporación, de condensación que hace que caiga el agua y después se vuelva a evaporar. Y así sucesivamente es una explicación racional y que también se puede sostener por la experiencia. Por lo tanto, el conocimiento va a ser, el ser humano va a tener que salir a buscar
toda esta serie de conocimientos por las diferentes partes del mundo. ¿Eh? Aparece la teoría heliocéntrica, aparecen un montón de cosas que nos ayudan mejor a entender el mundo en el que vivimos. ¿Eh? Que antes no era importante, al revés, el que buscaba el mundo, explicaciones en el mundo que vivimos era un necio, un loco. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a ver que eso no va a ser así, que el mundo, la ciudad, el comercio de, de escala, el comercio a distancia, va a tener que basarse en conocimientos de topografía, en conocimientos de geografía, en el conocimiento de diferentes ecosistemas, en conocimientos del cosmos para saber cómo navegar. Entonces, si vos te querías ir navegando a la India, ¿m? Tenías que saber todo este tipo de cosas. Incluso los polos iban también caminando y navegando con las estrellas. Es decir, este nuevo mundo necesitaba un montón de explicaciones y estas explicaciones la iglesia, el conocimiento de Dios, no las estaba dando, eran insuficientes. Por lo tanto, esta nueva burguesía, ¿a dónde encuentra mapas? Bueno, en Ptolomeo, que fue un griego que había escrito hace más de 1000 años. ¿Eh? ¿Dónde encuentra un montón de cosas sobre el comercio y sobre la ley? Nuevas leyes necesarias, porque ya las leyes feudales eran obsoletas. Bueno, las encuentran en el derecho romano. Es decir, todo esto es nuevos conocimientos, ¿eh? A lo que se le llama la búsqueda de nuevos conocimientos para solucionar los problemas que nos presentaba este nuevo mundo, ¿eh? Esta recuperación europea. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los principales representantes? Bueno, hay varios representantes. El más característico que puedan llegar a conocer ustedes es Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Qué era Leonardo da Vinci? Bueno, principalmente un tipo que se trataba de explicar muchas cosas de forma racional. Cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la arquitectura, ¿eh? Se puede hacer una máquina para volar, inventaba máquinas de guerra, era un inventor, pero principalmente Leonardo da Vinci era un hombre hambriento de conocimiento. ¿Eh? Quería explicarse todo, por eso incursionaba en todas las disciplinas, porque era un hombre del Renacimiento, ¿por qué? Porque quería explicarse todo, porque a él no le cabía que le vengan y le digan, hermano, es porque Dios así lo quiere, así que hijo, lo que tienes que hacer es rezar y esperar a morirte y para así poder pasar a la vida eterna. No, Leonardo quería conocer el mundo del momento, quería explicarse todo y así es como se metió en todas las disciplinas que existían. Después tenemos a un señor que se llama Erasmo de Rotterdam, que empieza a hablar de la igualdad y que empieza a hablar de la libertad, ¿no? Fíjense cómo esto ya empieza. Erasmo de Rotterdam, ¿de dónde es? De Holanda. De Holanda, que tenía una fuerte burguesía, es decir, una burguesía que también iba a renegar del mundo feudal, digamos, que era un mundo ya obsoleto, en el mundo de comercio, en el mundo de la riqueza móvil. ¿Qué es la riqueza móvil? Aquello que se puede mover. ¿Cuál era la riqueza de los nobles? Principalmente la riqueza inmobiliaria, es decir, la riqueza que no se podía mover. Entonces el mundo estaba cambiando, ¿eh? Y con él estaban cambiando las concepciones. Y Erasmo de Rotterdam es un representante de esto. Libertad, igualdad, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos a Maquiavelo, ¿eh? La formación o la necesidad de que se formen nuevos estados lleva a preguntarse un montón de cosas. Maquiavelo, antes a vos te decían, el rey es rey porque Dios así lo quiere, y punto. ¿Tá? El rey es el representante de Dios, está puesto por Dios ahí. En cambio, Maquiavelo nos va a decir, no, eso es mentira. Y esto lo que yo les lo que yo les digo, va a decir Maquiavelo, le va a venir bien al pobre porque no se va a tener que someter sí o sí a la autoridad del rey, sino que va a tener que tener un fundamento para someterse, y al noble, que va a cuidar mejor su poder.
¿Qué es lo que nos da Maquiavelo? ¿Qué es lo que le da Maquiavelo a los que tienen poder? Les da conocimiento y ciencia de cómo tomar el poder y cómo mantener el poder, cómo fortalecer el poder monárquico. Ya no va a ser rezando, va a ser robando, va a ser engañando, va a ser... o sea, él va a tratar de, basado en la experiencia y en la razón justamente, Maquiavelo va a tratar de explicar cómo se toman los principados y cómo se mantienen los principados. Bueno, acá ya más o menos vimos principalmente lo que tiene que ver con el humanismo. Otro aspecto que se desarrolló importantemente durante el Renacimiento, que por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver en este teórico, va a ser el arte. El arte principalmente se va a basar en los modelos grecorromanos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la pintura de Rafael, creo que se llama la Escola o se llama la Academia, una de las dos, eh, va a estar representado ¿por qué? Por los principales pilares del pensamiento griego, que son Diógenes, Aristóteles y Platón, que van a estar como en el centro del cuadro. ¿eh? Entonces acá se empieza a ver que se vuelven a reflotar los modelos grecorromanos. Si nosotros vemos el David de Miguel Ángel, está basado más o menos en los personajes, en los modelos romanos. Si ustedes ven las estatuas romanas y ven el David de Miguel Ángel, van a ver que hay una sincronía. Al mismo tiempo, se empieza a buscar la proporción del hombre. Y al mismo tiempo hay otra cosa muy importante del arte, busca perspectiva. ¿eh? Se empieza a tomar en cuenta la perspectiva. Antes, las pinturas de la Edad Media no tenían ni perspectiva y no tenían tampoco proporción. Digamos, había un sol al lado de un hombre, el sol que era así de chiquitito, el hombre era así de grande, es decir, no había proporción. ¿Pero por qué no había proporción? ¿Por qué no había perspectiva? Ni proporción. Porque realmente no era importante. Lo importante del cuadro era dar el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Dios es todo. Todos somos vasallos de Dios. Todos estamos sometidos digamos, a la voluntad de Dios. Es poco importante este mundo. Por lo tanto, es poco importante si hay perspectiva y poco importante si hay proporción. Bueno, el arte renacentista, y en consonancia con el humanismo y en consonancia con Grecia y Roma, busca la perspectiva, busca la proporción, busca la perspectiva en el cuerpo humano y busca la proporción en los edificios y en las distancias y en los paisajes. Entonces, acá lo que estamos viendo principalmente es los cambios que se dieron durante el Renacimiento, fruto de esta nueva visión, y son cambios que se dan en la forma de pensar, eso es decir, en el humanismo y en el arte. Lo del arte no lo vamos a ver con mucha más profundidad, después lo van a ver con la profesora Miriam, como hicieron el año pasado, como hicimos el año pasado. Yo voy a hablar con ella y después en plástica irán a ver más detenidamente sobre la arquitectura del Renacimiento, sobre la pintura del Renacimiento y la escultura y demás. Bueno, así que llegamos al fin de la clase. Yo acá les voy a mandar por medio de Laura, les voy a mandar un correo con el cuadro que los va a guiar en esta explicación. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.